Hermanos y amigos, un cordial saludo de bienvenida. Bienvenidos al año 2024. Vamos a dar inicio a un estudio fascinante que tiene que ver con el libro más grande que existe en el texto bíblico, a saber, el libro de los Salmos. Este es un libro que ha sido considerado sagrado por la religión judía y por la religión cristiana. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros entendamos que el mensaje contenido en las poesías, en los himnos de este libro maravilloso, es muy importante para nosotros si queremos tener una mejor comprensión de la Biblia y al mismo tiempo tener un mejor acercamiento a la manera correcta de adorar a nuestro Dios. Bienvenidos a tu programa del Maestro para los Maestros 2024. Del Maestro para los Maestros. La lección de esta semana llevó como título ¿Cómo leer Salmos? Permítanme decirles que los Salmos ocupan un lugar excepcional en las Escrituras. Abarcan prácticamente la gama entera de las emociones humanas. Van desde los clamores imprecatorios hasta las alabanzas celestiales. Están caracterizados los salmos por poseer una intensidad espiritual que proviene de una experiencia personal de adoración a Dios. Temas tales como la persona de Dios, la naturaleza, los animales, la historia, el pecado, las constelaciones celestiales, todos estos temas son abordados de una manera tan elegante por los autores del texto de la Salmodia que para nosotros, que tenemos el privilegio de leer después de miles de años estos textos, nos traen a nosotros paz y consuelo. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas, incluso sin pertenecer necesariamente a la religión cristiana, han encontrado paz al repetir o al leer estos salmos? Precisamente como los salmos se introducen con naturalidad en estos elevados actos de culto y de devoción, su lectura ha sido privilegiada por generaciones y generaciones desde el antiguo judaísmo y el hebraísmo hasta el actual cristianismo. Los salmos han mantenido su gran vitalidad e influencia a través de los siglos por las siguientes razones. En primer lugar, porque expresan un profundo sentido de adoración. Su propósito principal no es edificar al adorador, sino alabar y glorificar a Dios. En segundo lugar, son teocéntricos. El centro de su interés, hermanos y amigos, no es el hombre, sino Dios. En tercer lugar, a pesar de que comienzan con el hombre, su centro de interés no es el hombre, sino Dios. Su centro de interés es expresar las experiencias comunes de la raza humana. En cuarto lugar, expresan la certidumbre teológica, es decir, no dudan de la justicia, del poder y de la misericordia de Dios. Y en quinto lugar, los salmos expresan una confianza absoluta en Dios. Nunca dudan de que Dios contestará y actuará. Por eso, en esta semana, al abrir el texto bíblico, nos encontramos con que el versículo de memoria lo encontramos en Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45, y dice de la siguiente forma: Después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Antes de continuar con este apasionante estudio, vamos a pedirle al Dios que reveló el texto bíblico su bendición y su orientación. Amado Padre, vamos a dar inicio al primer estudio de la lección del primer trimestre del año 2024. Estamos muy agradecidos. Estamos con muchas expectativas por saber qué nos traes a través del estudio de este maravilloso libro de los Salmos. Aquí estamos tus siervos, tus hijos, dispuestos y deseosos a ser enseñados por ti.
Guíanos, oh Padre, en Jesús. Amén. Entonces, así como los salmos han sido un devocionario desde la antigüedad hasta el tiempo presente, no tiene ningún sentido que nosotros nos acerquemos a los salmos como si fuesen estos un talismán de la buena suerte. Hace algunos años, muchos años, yo tengo una tía que aún vive. En su casa, ella tenía ¿cómo llamaríamos? Algo así como un atril, y entonces sobre el atril tenía la Biblia. Esta Biblia es viejita porque para mí es importante. La tenía allí. Y estaba abierta esa Biblia en el Salmo 91. Yo no sé si tú conoces una historia similar, pero para muchas personas el Salmo 91 es una especie de talismán de la buena suerte. Si tú lo tienes abierto, el diablo no te toca, las enfermedades no te llegan, las inundaciones, las pestes, todo eso rebota, porque el Salmo 91 se convierte en una especie de escudo infranqueable. Eso no es así. Por supuesto, mi tía esa Biblia no la leía nunca. Hasta el sol de hoy yo no creo que la haya leído, pero eso es lo que nosotros debemos evitar. Entonces, vamos a continuar con este tema. ¿Cómo leer los salmos? Domingo 31 de diciembre. Con este día se acabó el año 2023. Y el título de la lección para el día domingo 31 de diciembre fue Los salmos en el culto del antiguo Israel. Vale la pena preguntarse, ¿en qué momentos, en qué ocasiones se escribieron los salmos? Entendiendo, hermanos y amigos, que los salmos no fue una obra escrita por un solo autor, ni que tampoco los autores se sentaron para escribir el libro de los salmos. Considere usted, amable oyente, amable vidente, que los salmos son el resultado de la compilación de distintas obras poéticas que a través del tiempo se fueron incorporando a una salmodia, a un himnario. Sería el equivalente actual a hombres y mujeres que son compositores y escriben una pieza musical en adoración a Dios inspirado por alguna razón. Bueno, los salmos tienen también su background, tienen su razón de ser. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, se nos narra que trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Entonces, este salmo que David va a escribir está basado en esto, el traslado del arca. Y dice el versículo 7, primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 7, dice así. Entonces, en aquel día, ¿qué día? El día en que trajeron el arca, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Tenemos aquí entonces al dulce cantor de Israel, inspirado por haber traído el arca que se encontraba en las tiendas de Obed-Edom. Había traído el arca y David estaba feliz por ese acontecimiento. Producto de ese acontecimiento y del gozo que le produjo el tener una vez más el arca de Dios en un sitio especial para él, para ello, David compuso este salmo. Ahora bien, en el libro de Nehemías, el capítulo 12 y el versículo 8, encontramos lo siguiente. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. Estos cantos son los salmos, alabanza son jalel, del que este vocablo lo vamos a encontrar inmediatamente. Entonces, muchos de los salmos que están escritos tienen una razón de ser, pero ¿cuál era la base principal? ¿Cuál era la razón de ser de los salmos en el culto hebreo? Queridos, los salmos fueron compuestos para un uso cúltico, de manera individual o de manera colectiva o comunitaria. Los salmos se cantaban como himnos en el culto del templo, como sugieren los sobrescritos que aparecen en ciertos salmos. Por ejemplo, si usted abre la Biblia en el Salmo, vamos a ver aquí, el Salmo 5, solo por mencionar el Salmo 5, tú vas a encontrar el sobrescrito que dice al músico principal sobre Nehilot, Salmo de David. Estas son indicaciones de cómo se debía cantar el salmo o el himno
qué tipo de instrumentos eran mejor para ejecutar ese himno y las indicaciones que el director del coro le daba a los cantantes. Entonces, los salmos fueron compuestos pensando en esto. Es importante que usted tenga en consideración esto. Los salmos fueron compuestos pensando en el culto a Jehová. ¿Cómo se dice salmos, la palabra salmos en hebreo? Bueno, en la Biblia hebrea, el título del libro de los salmos es simplemente Tehilim, que significa alabanza. Este libro, el libro de las alabanzas, el nombre actual que nosotros tenemos en la Biblia proviene de la Vulgata latina, que a su vez sigue a la Septuaginta. Mientras que en la versión hebrea se dice Tehilim, en la versión griega de la Septuaginta se decía Salmoi. Y nosotros, en última instancia, hemos llamado en español a este libro, lo llamamos Salmos. Salmos. Era una parte indispensable, como hemos mencionado, del culto hebreo. Y es interesante que en el versículo de memoria de esta semana, que encontramos en Lucas 24, 44 y 45, se hace mención de los salmos. ¿Por qué se hace mención de los salmos? Porque es que los salmos eran el primer libro que se encontraba en la sección de lo que nosotros hoy llamaríamos los ketubim o los agiógrafos o los libros históricos o los libros poéticos o los escritos sagrados. ¿Cuáles eran las tres divisiones de la Biblia que aparecen en el libro de Lucas? En primer lugar, dice Moisés, la ley de Moisés, o sea, la Torá. Segundo lugar, los profetas, o sea, los Neviim, la segunda división. Y en tercer lugar, los Ketubim. Pero en vez de decir Ketubim, aparece la palabra Salmos. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos daba inicio a los Ketubim en la Biblia hebrea. Por eso Jesús hace mención de eso. Volvamos al tópico. Los salmos en el culto. Habían distintos tipos de salmos. Habían cánticos para los peregrinos que subían a Jerusalén en las fiestas anuales que ellos tenían. Es importante que nosotros aclaremos lo siguiente, queridos. En el caso de las peregrinaciones, se subían. Las peregrinaciones o las Haj eran tres: la Pascua, la Pentecostés y las cabañas o los tabernáculos. Eran las fiestas a las que los judíos subían, y cuando iban subiendo, ellos iban cantando los salmos. Específicamente, había un salmo o un tipo de salmos que se conocía con el nombre del Jalel egipcio y que está comprendido entre los salmos 113 y el salmo 118. ¿Por qué se le conoce con el nombre de el Jalel egipcio? Expliquemos, la palabra Jalel significa alabanza. ¿Por qué egipcio? Porque comienza diciendo cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Por eso se le conoce con el nombre de el Jalel egipcio. También se le conoce a un salmo, que es el Salmo 136, como el Gran Jalel. De eso nos ocuparemos posiblemente en el resto de la lección. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que los judíos, los hebreos, cuando iban a las peregrinaciones, al Pentecostés, a la Pascua o a la fiesta de los tabernáculos, ellos cantaban los salmos, formaban parte de la liturgia. Entonces, los salmos no solamente acompañaban el culto del pueblo, sino también los instruían acerca de cómo debían adorar a Dios. Y este es un punto clave. En la actualidad, muchísimas congregaciones cristianas han convertido el acto solemne, irreverentísimo de adorar a Dios en una guachafita. Allá hay ritmos de toda naturaleza: merengue, bachata, reggaetón, salsa, cumbia, etc. Y se pretende que Dios tiene que aceptar esos ritmos que no fueron creados pensando en Él, fueron creados pensando en el diablo. Y seamos honestos, estos ritmos fueron pensados originalmente en adorar al diablo. Ahora Dios tiene que aceptar este tipo de ritmo. ¿Por qué? Porque los cristianos no entienden la solemnísima reverencia que en las cortes celestiales, que en los atrios celestiales, los ángeles tienen
con el solo hecho de mencionar el nombre de Dios. Por eso creo yo que la lectura y el estudio de este libro en esta ocasión va a ser de importantísima relevancia para nosotros como cristianos. Entonces, vamos a continuar con el tema siguiente que sin duda nos traerá también un gran festín en el término religioso. Amigos, los invito ahora a conocer a los salmistas. No piensen que el único que escribió el libro de los Salmos fue David. No, señor. Hay varios autores. Pero ¿por qué David se lleva la autoría general? Creo que por 2 o 3 razones. En primer lugar, porque fue él quien organizó la liturgia del culto de Israel. En segundo lugar, era el rey. Era el rey. En tercer lugar, fue el hombre que organizó y le dio forma a esa monarquía unida, que era una teocracia monárquica, porque Dios dirigía a través del rey. Fue David quien configuró esto. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar la autoría davídica de varios salmos. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 24, 43 al 45. Pero muchos salmos fueron escritos, compuestos por los músicos del templo. No olvidemos que los músicos siempre han existido. Músicos que alaban a Dios o músicos que alaban al diablo. Aquí no hay zonas grises. O alabas a Dios o alabas al diablo. Los músicos que tocaban instrumento para la adoración a Dios en el santuario eran hombres, eran mujeres que también estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu inspiró a estos hombres para que compusiesen melodías preciosas que arrobaban el pensamiento del adorador y los conducían en alas de la fe a postrarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Conozcamos los nombres de algunos de los compositores famosos del texto salmódico. En primer lugar encontramos a Asaf. Asaf escribió el Salmo 50 y los Salmos 73 a 83. Los hijos de Coré. Bueno, pero este Coré no fue el mismo que fue tragado por la tierra. Sí, el mismo. Pero estos hijos no corrieron la suerte de su padre. Se arrepintieron y no participaron de su sinvergüenzura. Encontramos también a Emán, el esraíta. Encontramos también a Etán, el esraíta. Y vamos a encontrar a Moisés, a Salomón y otros autores anónimos de algunos de los salmos. Pero, sin importar el nombre, lo destacado aquí es que los autores de los salmos fueron hombres inspirados por Dios. Y es muy interesante que aunque el libro de los salmos fue escrito hace miles de años, ¿quién creyera que esos hombres que vivieron hace montones de años vivieron las mismas experiencias que nosotros vivimos hoy? Por ejemplo, si yo leo el Salmo 88 y leo el versículo 2 y el 3, dice así el autor, el compositor de esta pieza musical: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro. ¿Te suenan familiares esas palabras? ¿No has experimentado tú, mi querido amigo, en algún momento de tu vida esta situación? Pues déjame decirte que este es el clamor del alma, de un alma que vivió hace muchos años, miles de años, y sin embargo nosotros recogemos ese mismo sentimiento. Muchos salmos mencionan las mismas dificultades que tuvieron ellos y nosotros hoy las tenemos también. Algunos salmos se centran en las alegrías. Cuando usted está contento, ¿usted cree que la alegría tuya es diferente a la alegría de los que vivieron hace 3000 años? No, la misma. Es la misma alegría, nos alegramos. También nos entristecemos. También estamos apurados, también estamos nerviosos. A veces estamos llenos de ira por un vecino que es malo y ellos también vivieron esa misma situación. Entonces, los salmos son testimonios de la manera como los adoradores de antaño enfrentaban las situaciones de la cotidianidad de su existencia. Hoy nosotros, por gracia de Dios, podemos enfrentar esos retos de la misma forma como ellos enfrentaron esos retos tomados de la mano de Dios. Los salmos transmiten promesas divinas de fe, perdón, de una vida nueva, de un deseo de cambio, pero al tiempo no encubren los pecados
de las personas. No les restan importancia a las dificultades o al sufrimiento que prevalecen en un mundo caído. Alabado sea el nombre de Dios, que las situaciones humanas siempre tienen una respuesta en el Dios al que nosotros adoramos. No importa si tú vives en Turquía, si tú me escuchas desde Chile, si me estás viendo desde Estocolmo o si desde el frío páramo de una ciudad colombiana nos estás observando, o de México, o de donde tú nos estés observando, tú y yo estamos unidos en el mismo dolor, en las mismas penas, en los mismos sufrimientos, en las mismas tentaciones, en las mismas alegrías. Y para esto Dios nos dejó estos maravillosos escritos que nos hablan de la esperanza y del consuelo que solo Dios trae a nuestros necesitados corazones. Para el día martes 2 de enero, el título de la lección fue Un cántico para cada etapa. Quiero enseñarles lo siguiente y recordarles a otro esto. El libro de los Salmos está constituido por 5 libros. Cada libro tiene una sección. Por ejemplo, el libro número 1 está conformado por los Salmos 1 al 41. El libro 2, a partir del Salmo 42 hasta el 72. El libro número 3, del Salmo 73 al 89. El libro cuarto va del Salmo 90 al Salmo 106. Y el quinto libro está formado por el Salmo 107 hasta el 150. Otro dato curioso, cada libro termina con una doxología. Usted lo puede verificar, cada libro termina con una doxología. Volvamos entonces acá al tema que nos ocupa. Los salmos son canciones que recogen los sentimientos, las emociones de los seres humanos sin importar su edad, su raza, su sexo, su credo religioso, político, etc. Los salmos evocan todas las emociones que los seres humanos a lo ancho y largo y profundo de la tierra, por utilizar una expresión, pueden tener. Encontramos, por ejemplo, salmos que son himnos que engrandecen a Dios por su majestad. Teológicamente se le llaman los salmos majestáticos porque hablan del poder de Dios en el acto creativo que Él ejerció al traer a la existencia todo lo que nosotros vemos. Lo describen como el Dios soberano, como el Dios justo y perfecto, el Dios fiel. Encontramos también los salmos de acción de gracias. Como su nombre lo indica, es el producto donde se expresan profundas gratitudes por las acciones de Dios. En tercer lugar, tenemos los salmos, que son unas lamentaciones, que constituyen clamores sinceros a Dios para que nos ayude a librar de algunos problemas. Cuarto lugar, tenemos los salmos sapienciales, aquellos salmos que nos dan a nosotros orientaciones acerca de cómo vivir una vida recta. La quinta forma de los salmos son los salmos regios o reales. Son salmos que se refieren a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el soberano y libertador del pueblo de Dios. Y en sexto lugar tenemos los salmos históricos que recuerdan el pasado del pueblo de Israel y que en ese pasado ven la mano misericordiosa de Dios actuando en favor de ellos. Con base en esto, queridos, ¿en qué momento de tu vida tú no has tenido necesidad de decirle a Dios, Dios mío, ayúdame, por favor? ¿Alguna vez no lo has hecho? ¿En otro momento de tu vida no has tenido tú el deseo de, Señor, dirígeme, ¿qué debo yo hacer? Entonces, los salmos se aplican, no importa la persona, si cree o no cree en Dios. En cualquier momento, la raza humana va a tener la experiencia de vivir situaciones caóticas, difíciles, y aunque no conozca a los salmos, se va a referir a su deidad, se va a referir a sus dioses, de alguna manera pidiendo ayuda. Para nosotros los cristianos, el libro de los salmos es una hoja de ruta que nos ayuda a encontrar paz y consuelo una vez que nosotros sabemos que ese hombre que escribió el libro de los salmos también vivió lo que yo hoy estoy viviendo y la manera como Dios le respondió en su tiempo. Un detalle adicional que nos presenta la autora es que, como es un libro escrito en poesía, pues evidentemente utiliza recursos poéticos para llevar o plasmar la enseñanza que el compositor quiere dejar en la mente de sus lectores o de sus oyentes.
Vamos a mencionar 4 de estos recursos. En primer lugar, vamos a mencionar el paralelismo. Como su nombre lo indica, el paralelismo pues son una aquí y el otro acá. En el Salmo 103, versículo 1, se dice de la siguiente forma: alaba, alma mía, al Señor. Primer paralelo. Y el segundo paralelo: y alabe todo mi ser su santo nombre. Entonces, alaba, alma mía, y alaba mi ser todo mi ser son simétricos. Repito, alma mía es igual a todo mi ser. Ese es el paralelismo. Segundo aspecto, imágenes. Aquí se hace uso de expresiones para darle fuerza a los sentidos físicos de los lectores. Por ejemplo, en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí notan ustedes que hay una imagen? El que habita al abrigo. ¿Cuál es el abrigo? Bueno, yo tengo un saco, no sé cómo llamarlo, pero si usted quiere protegerse, se mete debajo de algo. La imagen aquí es bajo las alas de Dios. Esa es la imagen. En tercer lugar, el autor utiliza el merismo, que consiste en expresar la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Por ejemplo, día y noche clamo a Dios. ¿Qué significa esto? Todo el día, todo el tiempo, estoy clamándole a Dios de manera incesante. Y en cuarto lugar, el juego de palabras. En el idioma español no es fácil percibir este juego de palabras. Por esto, la autora de nuestra lección nos presenta un ejemplo que está tomado de Salmo 96, 4 y 5, en donde las palabras hebreas Elohim, que se traduce en dioses, y Elilim, que se traduce en ídolos, crean un juego de palabras para transmitir el mensaje que los dioses de las naciones solo aparentan ser Elohim, dioses, pero en la realidad son unos miserables ídolos que no sirven para nada. Y por último, usted acompáñeme al Salmo capítulo 3, versículo 2, y dice así: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y debajito aparece la expresión Selah. Esta expresión Selah no es de fácil interpretación. Hay algunas acepciones. Por ejemplo, puede significar un breve interludio entre una estrofa y otra. Puede significar también una señal para que haya un cambio de instrumento en el momento de ejecutar esa pieza musical, o también puede significar un momento para reflexionar, una pausa para que los cantantes y el público que adora reflexionen. Yo te pregunto a ti hoy, ¿cuál es tu salmo preferido? ¿Cuál es tu salmo preferido? ¿Y por qué es tu salmo preferido? Déjame estos comentarios, ayúdenos. Vamos a entrar a comentar por qué es tu salmo preferido el que tú estás eligiendo. ¿Qué motivos hay? ¿Cuál es el background? ¿Cuál es el entorno en el cual tú sentiste que al leer ese salmo trajo paz a tu vida? El día miércoles 3 de enero nos trajo un tema extraordinario: oraciones inspiradas. Ese es el título de esa lección, oraciones inspiradas. Sin duda, todos los salmos, aunque fueron himnos, su origen fue una oración de la persona que lo compuso. Muchas veces las oraciones se vuelven himnos y muchos himnos son oraciones. Este es el caso concreto del libro de los Salmos. Son oraciones inspiradas. Por ejemplo, los salmistas se dirigen a Dios de manera personal. A veces lo llaman mi Dios, lo llaman Rey mío, lo pueden llamar Señor. A menudo también le imploran a Dios como: Señor, escucha, por favor, oye mi oración. Mira, Señor, respóndeme, líbrame. Esto es un acto de una oración directa, porque la oración es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Las oraciones que aparecen en los salmos son tan bellas, están tan elegantemente compuestas, que nosotros decimos: es que no hay mejor forma de haber dicho estas palabras. ¿Cómo iba a haber mejor forma si son inspiradas por Dios, queridos? Jesús también utilizó los salmos en su momento de ministerio aquí en la tierra. Él utilizó varias veces los salmos. Por ejemplo, en Lucas 20, 42 y 43, Jesús dice, haciendo alusión al Salmo 110, verso 1, y el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En sus actos de oración, en su devoción matutina, Jesús acostumbraba a repetir los salmos.
y muchos de estos salmos le dieron a él la fortaleza para enfrentar las situaciones de vida. Otros elementos de los salmos es que no importa la raza humana, y eso lo he venido repitiendo a través de esta lección. No importa la etnia, no importa el color de tu piel, no importa tu credo religioso, eso no importa. Los salmos expresan esperanza, alabanza, miedo, temor, ira, tristeza, dolor, emociones que todos los seres humanos compartimos en algún momento, cosas que la gente afronta en todas partes, en todas las épocas, sin importar las circunstancias. En otras palabras, nos hablan en un lenguaje que toman en consideración nuestras propias experiencias. Por eso, bendito sea Dios, que un salmo es una oración. ¿Será que podemos orarle a Dios cantando? Yo creo que sí. Para el día jueves 4 de enero, el título de la lección es El mundo de los salmos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Podemos hacer doble enfoque. El primer enfoque tendría que ver con el background del mundo en el que se escribieron los salmos. Es un poco difícil precisar cuándo fue la época exacta en la que los salmos se compusieron. Hay varias teorías. Dos de ellas son las que más se destacan. La primera teoría dice que el libro de los Salmos fue compilado después que regresaron del exilio, es decir, en una época post-exílica. La otra teoría dice que el libro de los Salmos fue compilado en los tiempos de David y posteriormente de Salomón. Las dos teorías pueden gozar de defensores. No es el propósito de esta lección exponer cuál de las dos teorías debe ser la que aceptemos, pero sí es evidente que los sobrescritos, los títulos que aparecen encima de los salmos, arrojan luz sobre alguna de estas dos teorías. Por ejemplo, el Salmo 51 habla del pecado que David cometió con Betsabé. En ese orden de ideas, entonces, ese salmo fue escrito por David y compilado en el tiempo de David. Pero dejemos a un lado el elemento del background, del contexto cultural, y concentrémonos en el otro aspecto que el autor de la lección, la autora de la lección, nos quiere presentar, a saber, ¿cuál es el mundo en el que se mueve el compositor? Queridos, el mundo es Dios. Dios es el todo. Se enfoca completamente en Dios. El autor, recuerden que son varios autores. Cuando utilizo la expresión el autor, me refiero a cualquiera de los autores de los salmos, no a un solo autor. Valga esa aclaración. Se enfoca entonces en tratar de presentar a Dios como el todo. Se presenta a Dios como el creador. Se presenta a Dios como el autor de todo don preciado. Se presenta a Dios como el libertador. Entonces, siendo Dios el énfasis, siendo Dios el mundo, siendo Dios todo lo que aglutina, pues las plegarias están en ese mismo orden. Gracias por tus bondades, gracias por tu liberación, por tus misericordias, etc. Otro detalle que salta a la vista en el estudio de los salmos está en el hecho de que la comunidad que está cantando estas canciones conocía perfectamente bien, posiblemente, a la historia de este salmo. Hoy nosotros tenemos el himnario adventista y tú, mi querido oyente que perteneces a otra iglesia, tienes tu propio himnario. Qué lindo es conocer la historia detrás de un himno. Qué lindo es conocer. En el himnario adventista hay un himno que dice: Señor Jesús, el día ya se fue. Desde que era niño hasta el tiempo presente, ese himno lo cantan muchos hermanos para despedir el sábado. Pero cuando nos vamos a la historia propia del himno, nos encontramos que fue escrito por un hombre que atravesó un momento difícil y que escribió ese himno pensando que se iba a morir. Yo ignoro si finalmente el poeta se murió, pero está diciendo: Señor Jesús, el día ya se fue. Ese día se refiere a la vida. La noche cierra, oh conmigo sé, no se está refiriendo al sábado, pero esa es la historia. Los que cantaban los salmos en los tiempos bíblicos conocían un poco de la historia que había detrás de ese himno, de ese salmo.
otro aspecto. El salmista comprende que Dios vive en el cielo. Su morada es en el cielo, pero también entiende que vive en el santuario. Entonces, aquí encontramos que Dios se presenta al mismo tiempo como un Dios inmanente, es decir, un Dios cercano, pero al tiempo como un Dios trascendente, un Dios lejano. Dios vive en su templo, pero también reside en el corazón de sus adoradores. En el libro de los Salmos encontramos esta tensión, ¿verdad? Donde Dios aparentemente está lejos y está cerca. Son mutuamente excluyentes estas dos condiciones. De todas formas, para el autor no hay ningún problema en entender que hay un equilibrio. Dios está cerca cuando uno está dolido. Dios está distante cuando lo vemos como el soberano de la creación. Hermano mío, amigo mío, yo te invito en esta hora para que, así como el autor del libro de los Salmos tuvo a Dios como su centro, hagamos del año 2024 un año en el cual nos acerquemos más a Dios y sea Él el centro de nuestras vidas. Ya nos encontramos en el día viernes 5 de enero y la lección es para meditar, para reflexionar, para pensar. Quiero compartir con ustedes esta declaración que me parece muy linda. La historia de los cantos de la Biblia está llena de insinuaciones en cuanto a los usos y los beneficios de la música y el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos y de ese modo llega a ser uno de los instrumentos más seductores de la tentación, pero debidamente empleada. Es un precioso don de Dios destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y levantar el alma. Así como los israelitas, cuando andaban por el desierto, alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrarse por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Te dejo estas declaraciones inspiradas para que tú pienses cómo estás haciendo uso de la música. No debemos convertirnos tampoco como algunos que desde los medios de estas plataformas se han levantado para denunciar el pecado del pueblo de Dios. Tú no estás llamado a denunciar el pecado del pueblo de Dios. Tú no eres profeta. Al igual que yo y al igual que todos tus hermanos, tú tienes tus problemas serios también. No te escudes detrás de esa denuncia vigorosa de que se está alabando a Dios de una manera equivocada, que ya se metió el de Babilonia en la iglesia, que los pastores y los dirigentes han sucumbido ante las insinuaciones de estas perversas tendencias musicales. No te pongas en eso. Ponte tú a dar un buen testimonio. Vive una vida creyente cristiana porque te vas a salvar, eres tú. Sálvate tú. Ayuda a los demás con tu testimonio. Pero esta reflexión inspirada nos debe motivar a pensar que la música debe ser bien utilizada. De lo contrario, se constituye en una tentación terrible. En este día del viernes también se nos habla de que aunque los salmos fueron compilaciones realizadas por los escribas, eso no quita la inspiración que cada uno de esos salmos tuvo por parte de Dios. Yo te invito en esta hora, que ya estamos, como te dije, próximos a entrar al día de reposo, para que tú pienses cuál es el significado que los salmos tienen para tu vida. ¿Qué cercanía te ofrecen a Dios? ¿Cuánta esperanza traen a tu vida? ¿Y cómo vives esa vida en armonía con Dios? Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso de la primera lección de la lección de escuela sabática. Te invitamos para que le des like. Vamos a llegar al más de 1000. Tenemos ese desafío. No me abandonen en esto porque honestamente sin ustedes el canal comienza a decrecer. Pero Dios nos sostendrá porque este ministerio está hecho para la gloria y honra de su nombre. Que Dios los guarde es mi deseo y mi oración. Bendiciones.